Mi suegra llamó bastarda a mi hija. Ahora quiere estar en la vida de mi hija y dice que está dispuesta a aceptarla, tal como es, así que le dije que no nos volvería a ver. Mi marido Owen y yo llevamos años intentando tener un bebé sin suerte. Yo estaría encantada de adoptar, pero la familia de Owen está en contra y ha influido para que mi marido también lo esté. Tras nuestro segundo año de intentos, le rogué a mi marido que me acompañara a hacerme un chequeo para ver si alguno de los dos o los dos éramos infértiles. Se opuso rotundamente, ya que todos los hombres de su familia eran extremadamente fértiles, pero al final cedió y resultó que su recuento de espermatozoides era extremadamente bajo. Se quedó desconsolado, al igual que yo, y ambos recibimos terapia. Después de un año sin intentarlo, me quedé embarazada, pero perdí al bebé y quedamos destrozados. Owen se culpó a sí mismo y propuso que iniciáramos el proceso de acudir a un centro de planificación familiar para buscar un donante de esperma, a lo que yo accedí. Me pidió que no se lo contáramos a nuestras familias ni a nuestros amigos, y yo acepté porque no quería castrarle. Con la ayuda de nuestro donante, conseguí quedarme embarazada y tuvimos a nuestra hija el año pasado. Mantuve mi promesa y nunca se lo dije a nadie. Sin embargo, Owen tiene dificultades para conectar con nuestra pequeña. Aquí es donde empieza el problema. El mes pasado, cuando salió de la ciudad con sus hermanos para la despedida de soltero de su amigo, durante el viaje, Owen les contó a sus hermanos nuestros problemas de infertilidad y que nuestro bebé no era biológicamente suyo. Uno de sus hermanos debió de contárselo a su mujer, que a su vez se lo contó a la madre de mi marido. No sé por qué se lo contaría a la madre de mi marido, salvo porque nunca le he caído bien. Su madre entonces vino a nuestra casa y me llamó puta mentirosa e intentó que mi marido se fuera con ella. Él se quedó callado. Le dije que era decisión de Owen no decírselo a nadie y ella le preguntó si eso era cierto. De nuevo él se quedó callado, lo que su madre tomó como que yo era la mentirosa. Entonces fue a nuestra guardería y empezó a llevarse todo lo que nos había dado para el bebé. Yo le dije que no me importaba y que ganaba más que suficiente para comprar yo mismo todo lo que nos había regalado y de mejor calidad. Esto le enfureció y llamó a mi bebé asqueroso bastardo cuando dijo que yo hice algo que sé que fue duro, pero creo que se lo merecía. La empujé físicamente a la puerta y tiré todas sus mierdas con ella. Cuando los ánimos se calmaron, me di cuenta de que mi marido no había dicho nada cuando su madre me reñía. Me llamaba mentirosa y llamaba a nuestro hijo asqueroso bastardo. Así que le pregunté por qué se había callado y me dijo que a él no le habían educado para ser irrespetuoso como a mí y que su madre no había dicho nada que no fuera cierto. Solo había sido hiriente con lo que había dicho y que debíamos dejarlo pasar y esperar a que su madre nos perdonara. Le dije que nunca lo dejaría pasar, que su madre y cualquiera que estuviera de acuerdo con ella no era bienvenido en nuestra casa y que no necesitaba que me perdonaran cuando no había hecho nada malo. Luego dijo que la casa era suya y como cabeza de familia era su decisión. Le dije que bien, pero que por qué permitía que me llamara mentirosa y puta, esas cosas no son ciertas, y que a nuestro hijo, ningún hijo en realidad, le llamara bastardo. Se limitó a repetir que no discutiría con su madre. Después de eso, dejé de hablarle y empecé a recoger las cosas y el bolso de mi hija y salí por la puerta con ella. Intentó detenerme y me dijo que no podía llevarme a su hija a ningún sitio sin él y perdí la poca compostura que me quedaba. Le dije que no era su hija. Había demostrado que no la veía como su hija cuando permitió que su madre la llamara asquerosa bastarda y le dijo que no era suya. Rompió a llorar y me suplicó que volviera dentro, pero en ese momento no sentí nada, me pareció patético. Me he llevado a mi bebé conmigo y he vuelto a casa con mis padres y por fin le he dicho la verdad a mi familia, lo que me hace sentir muy bien. Apoyan totalmente mi decisión. No permiten que el débil de mi marido se acerque a nosotros porque sigue negándose a pedirme disculpas o a aclarar las cosas con su familia. Sin embargo, le dije a la cuñada que estaba cerca de la verdad y ella se lo dijo al resto de su familia. La mitad de su familia es comprensiva, mientras que la otra parte está del lado de su madre, pero todos están enfadados con mi marido. Necesito tiempo para calmarme, pero sé que mi marido y yo en algún momento tendremos que resolver nuestro matrimonio. Una cosa es segura, no volveré a su casa hasta que me pida perdón y prometa protegernos ferozmente a su hija y a mí. Quiero ver esto en forma de acción, empezando por él diciéndole a su madre que lo que hizo estuvo mal y prohibiéndole venir a vernos hasta que me pida perdón. También estábamos planeando tener más hijos, ya que él quiere una familia grande, pero eso está fuera de la mesa, ya que no creo que él está listo y los dos tenemos que volver a la terapia actualización. Al parecer, después de salir de la casa de mi marido, mi suegra, cuñado y cuñada me acusó de engaño. Ya había empezado a hablar con un abogado después de que Owen se negara a decir la verdad a su familia, pero saber que les dejó decir a otras personas que fui infiel es como recibir un puñetazo en el pecho. Ahora alquilo un bonito apartamento de 2 dormitorios. Mis hermanos y sus parejas me han ayudado a amueblarlo, y mi máxima prioridad es asegurarme de que mi bebé tenga todo lo que necesita. Actualmente, estoy trabajando para crear una acogedora habitación infantil para ella y contratar a una niñera. Afrontar el final de mi matrimonio es aterrador, pero estoy aprendiendo a aceptar mi nueva realidad. Cuando le comuniqué a Owen que iba a solicitar el divorcio, empezó a
llamarme y a mandarme mensajes sin parar. Sus mensajes iban desde suplicarme que volviera a casa, decirme que diría la verdad y volvería a hacer terapia, rogarme ver a nuestro bebé y luego amenazarme con arrastrarme a casa. Le dije que me divorciaría, le gustara o no, porque había fracasado como marido y, lo que es peor, como padre. Luego envió fotos y videos de mis cosas en la basura y de él y mi cuñado destrozando la habitación del bebé. Sus palabras exactas: ya no lo necesito. En el video más perturbador, tiró la silla de coche de nuestro bebé a un contenedor. Ya no lo reconozco ni a él ni a su comportamiento. Afirma que nos echa de menos a su hija y a mí, pero intenta que su comportamiento sea culpa mía por no hacer lo que me dice. Este no es el hombre con el que acepté casarme. El hombre con el que me casé era inteligente, amable, gentil, considerado y divertido, pero esta vileza de su parte me estaba esperando en el momento en que no obedecí y acepté la falta de respeto de su familia para salvarlo de la humillación de su infertilidad. Antes de la caída con su madre, él no era nada como esto. Ciertamente no es una excusa, pero creo que todo se centró en que se sentía castrado y humillado por su familia. No puedo creer que al menos no pudiera enfrentarse a su familia por mí y por nuestro bebé, por el que dijo que moriría. No estoy bloqueando a Owen, ya que mi abogado me dijo que le enviara por correo electrónico todo lo que me dijera, pero los constantes mensajes amenazantes hacen que tenga miedo de salir de casa. Owen sabe dónde trabajo y me ha dicho en repetidas ocasiones que nos arrastrará de vuelta si es necesario y que yo le estoy obligando a hacerlo. Mi abogado y yo estamos trabajando en una orden de alejamiento, pero toda mujer que haya sido agredida por su exmarido sabe que las órdenes de alejamiento no te mantienen a salvo. Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando mi suegro apareció en la puerta de casa de mis padres, y es la razón por la que decidí ponerme al día. Mi padre pidió hablar conmigo. Mis padres le dijeron que me llamarían para pedírselo, pero que si decía que no, era definitivo y que no volvería. Solo accedí a hablar con mi suegro porque les dijo a mis padres que estaba allí para disculparse por su familia y dejar las cosas claras. Mi padre me llamó porque mi padre no podía llamarme y cuando contesté, mi padre se disculpó inmediatamente por el comportamiento de su mujer y quería escuchar mi versión de los hechos, ya que no creía que le hubiera engañado. Le di las gracias. Nunca he sido muy amigo de mi padre, pero siempre hemos sido civilizados, y le dije que, por supuesto, no le había engañado. Le hablé de la infertilidad de su hijo y de que Owen había propuesto que nos pusiéramos en contacto con un donante. Le dije muy claramente que era decisión de su hijo, y que como mi suegro y su familia ponían la sangre como única forma válida de familia, mi marido me obligó a mentir para que nuestro hijo recibiera el mismo trato. Cuando terminé, mi padre parecía aturdido. Se quedó callado un rato y luego me preguntó si su mujer y su hijo podían venir a ver a mi hija en persona porque nos echaban de menos y estaban dispuestos a volver a ser una familia. Pero le dije que no. Mi suegro entonces preguntó si había algo que Owen pudiera hacer para arreglar el matrimonio y de nuevo le dije que no. Mi suegro intentó decir que yo estaba siendo injusta, pero mi padre intervino y dijo que mi suegro se estaba pasando de la raya. Antes de colgar, le dije a mi padre que su hijo me enviaba mensajes abusivos a diario y que si realmente lo sentía, debería hacer que su hijo dejara de hacerlo. Luego colgué. Mis padres dicen que a mi padre le irritó que no me despidiera respetuosamente o que no le diera a Owen la oportunidad de salvar su matrimonio, pero que se fue sin hacer mucho ruido después de que mis padres le echaran en cara que criara al cerdo de su hijo para amenazar a su mujer y a su hijo. Decírselo a su padre debió funcionar porque no he recibido ni un solo mensaje de Owen desde entonces. No quiero nada de mi ex, ni manutención, ni pensión alimenticia, ni la casa, ni ninguno de sus otros bienes. Solo necesito que acepte el divorcio y renuncie a su patria potestad para que mi pequeña pueda crecer con una familia que la quiera incondicionalmente. Tengo un buen título y un gran trabajo, mi hija y yo estaremos bien sin él. El abogado de Owen ha dejado claro que van a luchar contra nosotros por la custodia completa y mi ex tiene bastante más dinero que yo, pero mi abogado confía en nuestro caso y yo confío en ellos. Hoy mi suegra ha estado tratando de ponerse en contacto conmigo ya que quiere estar en la vida de mi hija y está diciendo que está lista para aceptarla. Como es, como si mi hija necesitara ser aceptada por ella. Si por mí fuera toda su familia no volvería a vernos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.